Durante décadas ridiculizaron a un alcalde por un muro que en su propio pueblo llamaban un capricho. En marzo de 2011, ese muro salvó al pueblo casi intacto. A pocos kilómetros de allí, el rompeolas más profundo del mundo, 31 años de obra, 1.500 millones de dólares, récord Guinness, falló en cuestión de minutos. ¿Por qué? Esa pregunta obligó a Japón a repensar toda su costa. El resultado fue un muro de casi 400 kilómetros, más de 4 horas de autopista sin parar, todo de hormigón, que costó 12.000 millones de dólares. Y aún así, no responde del todo a la pregunta. En este video, vas a ver cómo se levanta esa muralla capa por capa, desde 25 metros bajo el nivel del mar hasta la cima. Pero sobre todo, vas a entender algo que casi nadie sabe. Los propios ingenieros admiten que este muro no fue diseñado para detener un tsunami como el de 2011. No es un error de cálculo, no es un recorte de presupuesto. Es una decisión tomada a propósito, y tiene una lógica detrás que cuesta aceptar la primera vez que la oyes. También hay un grupo de personas cuyo trabajo, gracias a este muro, ya no debería hacer falta nunca más. Un trabajo que a muchas de ellas les costó la vida. Pero antes de todo eso hay que retroceder a la tarde en que empezó. Son las 14:46 del 11 de marzo de 2011. Estás en la costa de Miyako, en el norte de Japón. El suelo tiembla durante 6 minutos seguidos. No es un temblor cualquiera. Es el terremoto más potente jamás registrado en Japón. Bajo el océano, el fondo marino se desplaza 50 metros hacia el este y sube otros 10. Es como si el planeta entero hubiera respirado. Nada de eso se ve desde la orilla. Lo que sí llega, unos 40 minutos después, es el mar. Y aquí conviene aclarar algo, porque casi todo el mundo se imagina esto mal. Un tsunami no es una ola grande. Una ola normal, de las que rompen en una playa, es un movimiento superficial. El agua sube, cae y se retira en cuestión de segundos. Debajo, a pocos metros de profundidad, el mar está en calma. Un tsunami es otra cosa. Cuando el fondo marino se levanta 10 metros, no empuja la superficie, empuja toda la columna de agua que tiene encima, desde el lecho hasta el aire. Kilómetros cúbicos de océano desplazados a la vez. En mar abierto eso apenas se nota. La onda es tan larga, cientos de kilómetros de cresta a cresta, que un barco pasa por encima sin sentir nada. Pero al llegar a la costa, esa longitud se comprime y toda la energía se levanta hacia arriba. Y lo peor es la duración. Una ola rompe y se va. Un tsunami no rompe. Llega y sigue llegando durante minutos enteros, sin dejar de subir, empujando con la inercia de todo el océano detrás. En Miyako alcanzó los 40 metros de altura en algunos puntos. En Sendai la gente tuvo entre 8 y 10 minutos de aviso antes de que el agua avanzara kilómetros tierra adentro. Y aquí está el dato que lo pone todo en contexto. La costa también se hundió. El propio terremoto bajó el nivel del terreno hasta más de 1 metro en algunas zonas. Todos los muros que quedaron en pie se volvieron, de golpe, 1 metro más bajos respecto al mar. El pueblo de Taro confiaba en su propio muro. Algo más de 2 kilómetros de hormigón levantados tras los tsunamis de 1896 y 1933, con una altura de unos 10 metros. Era, en su momento, un orgullo local. La ola lo desbordó sin esfuerzo. Y a pocos kilómetros, en la bahía de Kamaishi, había un gigante. Un rompeolas sumergido construido durante 31 años, con el récord Guinness al más profundo del planeta. 1.500 millones de dólares. Llevaba en pie solo 2 años. El agua lo golpeó, se deslizó por encima y arrancó el terreno de su base por detrás. Y ese fue el patrón de fallo más habitual en toda la región. Una y otra vez, en muro tras muro. Detente un segundo en esto, porque es contraintuitivo y es la clave de todo el diseño posterior. Durante décadas, todos los cálculos vigilaban la ola que entraba. ¿Cuánta fuerza empuja contra la cara delantera del muro? Nadie prestaba demasiada atención a la que volvía a salir. Los estudios posteriores al desastre revelaron otra cosa. El fallo principal en la mayoría de los muros no ocurrió cuando el agua llegó. Ocurrió cuando el agua,
Ya por encima del muro, se retiraba de nuevo hacia el mar. Ese reflujo cae por la cara trasera como una catarata, golpea el terreno al pie del muro y empieza a excavar. Arrastra la arena y la grava de la base exactamente donde nadie miraba. Y cuando el suelo bajo los cimientos desaparece, el muro no se rompe. Se cae entero, todavía intacto, porque ya no tiene nada debajo. El fenómeno se llama socavación y ocurre ola tras ola, durante horas. Cuando el mar por fin se retiró, dejó detrás casi 20.000 personas muertas. Más de 2.500 siguen sin aparecer. Al día siguiente, los ingenieros japoneses no se preguntaron cómo reconstruir lo mismo. Se preguntaron otra cosa muy distinta. Si fueras tú, ¿qué harías? ¿Construir un muro más alto? ¿Abandonar la costa? ¿O levantar el pueblo entero sobre una colina artificial? Japón no eligió una sola respuesta. Probó las tres a la vez, en la misma costa. Taro decidió construir más alto. Otra vez, en el mismo sitio, mirando al mismo mar que ya lo había desbordado 2 veces en un siglo. Un pueblo pequeño más al sur perdió 42 de sus 55 casas, y no lo dudó. Se mudó entero, lejos del agua. Punto. Onagawa eligió la vía más radical, levantar su nuevo centro urbano sobre colinas artificiales, como si el pueblo entero hubiera crecido varios metros de golpe. Años de camiones moviendo tierra para construir el suelo antes de construir las casas. Y en Kesenuma, la propuesta oficial dejó a los vecinos en shock. Antes de 2011, la mayoría de sus muros medían entre 2 y 4 metros. Se podía ver el mar desde la calle. El nuevo plan hablaba de casi 15. Algunos residentes lo resumieron con una sola palabra: prisión. Ninguna de las tres opciones es la correcta. Cada una cuesta algo distinto: dinero, memoria o horizonte. Y aquí está el dato que deja fría a cualquier sala de reuniones. El nuevo muro de Taro mide 14 metros con 70. La ola de 2011, medida en la propia torre del puerto, superó los 16. Es decir, el muro nuevo es más bajo que la ola que arrasó ese mismo pueblo, construido después, sabiendo el número exacto. No es un error, no es falta de presupuesto. Es una decisión deliberada y responde a un cambio de doctrina que Japón adoptó formalmente después del desastre. Merece explicarse bien, porque es lo más importante de todo este video. Antes de 2011, la idea era sencilla: calcular el peor tsunami registrado en la zona y construir por encima. Un muro, un número, una promesa. Aquí no entra el agua. El problema es que 2011 rompió ese marco. Fue un evento de una escala que no aparecía en los registros modernos, y construir para ese nivel en toda la costa habría significado muros de 20 y 30 metros, cientos de kilómetros, sobre terrenos blandos, a un coste que ningún país puede pagar. Y aún así, seguiría existiendo la posibilidad de algo mayor. Así que Japón dividió el problema en 2 niveles. Nivel 1, el tsunami frecuente, el que puede ocurrir varias veces por siglo. Contra ese, el muro tiene que ganar. Debe detener el agua por completo y proteger casas, puertos e industria. Es la altura para la que se diseña el hormigón. Nivel 2, el tsunami máximo imaginable. Contra ese, el muro no va a ganar, y el diseño lo asume por escrito. Su misión cambia por completo. Ya no es detener el agua, es frenarla, reducir su altura, romper su velocidad y comprar minutos para que la gente llegue a lo alto. Ahí está la confesión. El muro de Taro no está construido para detener otro 2011. Está construido para que, cuando llegue otro 2011, la gente tenga tiempo de correr. Y visto así, ese 1,5 metros que le falta deja de parecer un descuido. Es un reconocimiento explícito de un límite. Alguien se sentó a decidir cuánto hormigón tiene sentido poner, y decidió que por encima de cierto punto, el dinero salva más vidas invertido en evacuación que en altura. Si la misión es comprar minutos, entonces cada detalle de este muro es literalmente un reloj. Volvamos a la obra con otros ojos. Para entender la decisión de Taro, hay que bajar hasta el lugar que nadie ve. Si esto ya te ha cambiado la idea de para qué sirve un muro así, deja un like.
Es lo único que hace que YouTube muestre este video a alguien más, y en Umbral vivimos de eso. Seguimos. Antes de mover una sola piedra, barcos de reconocimiento recorren la costa kilómetro a kilómetro. Porque bajo el agua el terreno cambia constantemente. Arcilla blanda, arena compacta, roca dura, a veces en el mismo tramo de 200 metros. Cada uno exige una cimentación distinta, calculada aparte. Usar el diseño equivocado en el suelo equivocado es la forma más rápida de construir un muro que no aguanta nada. Y hay una complicación añadida que hereda del propio terremoto. Como la costa se hundió, muchos tramos tuvieron que construirse más altos que el diseño original, solo para recuperar la altura relativa que ya tenían antes. En los puntos más expuestos, los ingenieros excavan hasta 25 metros bajo el nivel del mar. Es una profundidad que nadie que pase por arriba va a ver jamás. Buzos guían bloques de roca hasta su posición exacta, en la misma agua que acaba de destruir la costa. Los equipos en superficie no ven nada. Trabajan a ciegas, guiados solo por sonar. Confían en los datos, no en sus ojos. Y entre la roca y el relleno se coloca algo que parece insignificante. Una capa filtrante. Una lámina permeable que deja pasar el agua, pero retiene las partículas finas. Sin ella, el mecanismo de destrucción es lento y silencioso. Cada marea, cada oleaje, se lleva un poco del material fino del interior a través de los huecos de la roca. Año tras año, el muro se vacía por dentro y desde fuera se ve perfectamente normal, hasta el día en que cede. Poco a poco ese cimiento sube desde el lecho marino hasta romper la superficie. Y como ahora sabemos que el fallo de 2011 vino de la retirada del agua, todo el diseño cambia en dos puntos concretos. La base se construye mucho más ancha, para que el reflujo no alcance nunca el borde de la cimentación, y la cara trasera se refuerza tanto como la delantera. Se protege el pie del muro por detrás con roca y bloques, exactamente donde antes había tierra desnuda. Los primeros metros ya están en pie, sólidos, invisibles bajo el agua. Y ahora el enemigo cambia. Ya no viene del mar, viene del cielo. El cuerpo del muro crece en capas finas, una sobre otra. Cada capa se compacta con maquinaria pesada hasta alcanzar una densidad muy estricta, medida y firmada. Y el espesor de cada tongada no es una preferencia, es un límite físico. Si una capa queda demasiado gruesa, la vibración del compactador no llega hasta el fondo y ese punto queda menos denso que el resto. Nadie lo vería. Se enterraría bajo 20 capas más y seguiría ahí, esperando su momento, durante décadas. En el centro, un núcleo de arcilla actúa como barrera impermeable. Alrededor, una red de drenaje evacúa el agua que se filtra desde dentro, porque un muro saturado de agua pesa mucho más y resiste mucho menos. A lo largo de toda la costa, equipos distintos avanzan tramo por tramo durante años. Los operarios que trabajan aquí llevan meses sin ver el mar en calma. Pero hay un enemigo que no aparece en ningún plano inicial: la lluvia. Un talud recién levantado y sin proteger puede deslizarse tras una sola noche de tormenta. Y cuando eso ocurre, no se repara el desperfecto. Se reconstruye la sección entera desde cero, porque no hay forma de garantizar la densidad de un material que ya se ha movido. Semanas de trabajo perdidas en una noche. Por eso la norma es sencilla y no admite excepciones. Cubrir cada talud antes de que llegue cualquier lluvia. Siempre, sin importar la prisa. Y un inspector independiente recorre cada tramo con autoridad para detener toda la obra si algo no cumple el estándar. El muro crece metro a metro, y con él crece algo más, todavía invisible. Lo más peligroso, a veces, no es la ola, es la sensación de estar a salvo. En 2011, Taro contaba con 44 rutas de evacuación, diseñadas para que cualquier vecino llegara a un lugar seguro en menos de 10 minutos. Sobre el papel, era uno de los pueblos mejor preparados del mundo, y los testigos contaron algo difícil de asimilar. Varios vecinos subieron al propio muro para ver llegar la ola. El agua los arrastró cuando pasó por encima. Hubo una cadena de errores, uno detrás de otro. La primera alerta hablaba de una ola de 3 metros. Cuando se corrigió a 10,
Muchos ya se habían quedado sin electricidad por el terremoto y no recibieron la corrección. Y 2 días antes, otro terremoto había generado solo una ola pequeña. Esa calma previa relajó a más de una familia. Ya habían pasado por el aviso, ya habían visto que no era nada. Una mujer perdió a su madre y a sus 2 sobrinos aquel día. No huyeron. Confiaban en el muro del pueblo. La colina que los habría salvado estaba a 10 metros de su casa. Pero la historia tiene una capa más incómoda todavía. Un estudio que analizó 4 tsunamis distintos en la región encontró algo inesperado. Los muros de más de 5 metros sí reducían las muertes, de forma clara. Los de menos de 5, en cambio, parecían empeorar el resultado. No porque volvieran perezosa a la gente, sino porque su existencia animaba a construir en zonas que sin muro nadie habría edificado. El muro no falla solo cuando el agua pasa por encima. Falla también cuando convence a alguien de vivir donde no debería. Y por eso, con todo esto en la cabeza, el 1,5 metros que le falta a Taro no es un descuido. Es una forma de decir en voz alta: esto no te va a salvar, corre igual. Los paneles de hormigón que forman la cara visible se fabrican por miles, en cadena. Y antes de instalar cada uno, un técnico lo golpea con un martillo y escucha. Si eso del muro que empeora el resultado te ha descolocado tanto como a mí, mándale este video a alguien. Es de esas cosas que uno cuenta y nadie se lo cree a la primera. Un sonido sólido significa que el hormigón está bien compactado por dentro. Un sonido hueco significa que hay un vacío. Y ese panel, por caro que haya sido fabricarlo, va directo al triturador. Sin excepciones. Después, camiones especiales los transportan por carreteras costeras estrechas, pueblo tras pueblo, a lo largo de 400 kilómetros. En cada junta entre paneles se coloca un sellado de goma especial y hace algo que parece al revés de lo lógico. Cuanto más se moja, más se hincha y más cierra. Cuanto más fuerte empuja el agua contra la junta, más aprieta el propio sello. El sistema se vuelve más estanco precisamente cuando más lo necesitas. En la coronación, arriba, un ángulo calculado empuja el agua que rebosa de vuelta hacia el mar, en lugar de dejarla caer limpiamente hacia el pueblo. Y delante del muro, miles de bloques de hormigón con 4 patas se apilan sin ningún orden aparente. Se llaman tetrápodos. Japón los usa desde los años 50 y hoy cubren una porción enorme de toda su costa. No se colocan con precisión milimétrica, se dejan caer y ellos mismos encuentran su posición estable, entrelazados unos con otros. Casi la mitad de su volumen es aire. Esos huecos parecen un descuido y son exactamente lo contrario. El agua, en lugar de golpear una pared lisa y rebotar con toda su fuerza, entra en el laberinto, se divide, roza, gira y pierde energía en el camino. Llega al muro habiendo gastado buena parte de su fuerza contra sí misma. Su tamaño no se elige a ojo. Hay una fórmula estándar del sector que calcula cuánto tiene que pesar cada bloque para no moverse ni con el peor oleaje previsible. Demasiado ligero y el mar los reordena en una noche. Ahora la pregunta para ti. ¿Te atreverías a firmar la orden de destruir un bloque de varias toneladas solo porque al golpearlo sonó hueco? Pero un muro de este tamaño necesita huecos deliberados en algún punto. Y cada uno de esos huecos en 2011 tuvo un nombre y un precio. En 2011, mientras pueblos enteros corrían hacia las montañas, hubo personas que corrieron en dirección contraria. Eran bomberos voluntarios. Muchos de ellos, vecinos de toda la vida con otro trabajo por las mañanas. Un muro costero no puede ser continuo. Tiene que dejar pasar ríos, carreteras y accesos al puerto. Cada uno de esos huecos se cierra con una compuerta. Y en 2011, la mayoría de esas compuertas se cerraban a mano. Solo en la prefectura de Iwate había unas 600. Apenas 33 podían cerrarse a distancia. Cuando el terremoto cortó la electricidad, los pocos sistemas remotos dejaron de responder. Y alguien tenía que ir hasta allí físicamente, contra el reloj, sabiendo exactamente qué venía detrás. De los 253 bomberos voluntarios que murieron o desaparecieron aquel día, alrededor de 70 estaban cerrando compuertas cuando llegó la ola. En la ciudad de Rikusentakata, 45 bomberos jóvenes fueron arrastrados juntos mientras intentaban cerrar las puertas del puerto a mano.
En Kamaishi, el ayuntamiento había repartido la responsabilidad de 187 compuertas entre bomberos, empresas y vecinos organizados. Uno de sus jefes lo resumió después con una frase que no necesita adornos. Cuando llega el terremoto, la gente corre hacia el monte. Los bomberos corren hacia la costa. Ese mismo otoño, el gobierno japonés destinó miles de millones de yenes a un objetivo muy concreto: que nadie más tuviera que hacer ese trabajo con sus propias manos. Hoy, sensores sísmicos activan el cierre automático de las compuertas sin esperar ninguna orden humana. Y muchas de las más nuevas están diseñadas para cerrarse incluso sin electricidad, usando contrapesos o presión acumulada, porque la lección de 2011 fue que la seguridad no puede depender de un solo sistema. Toda esa automatización se construyó, en el fondo, para pagar una deuda, la de 70 nombres que ya no están para verla. Todo ese sistema automático es, en realidad, la copia de una sola compuerta antigua, una que ya había ganado una vez contra el mismo mar. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a Umbral y activa la campana. Aquí contamos las obras que sostienen el mundo, con nombres, fechas y expedientes reales. Y nos queda la respuesta a la pregunta del principio. El alcalde ridiculizado se llamaba Kotaku Wamura. Su pueblo era Fudai. Wamura había vivido de niño las consecuencias de los tsunamis anteriores, y durante años exigió una compuerta enorme entre las dos montañas que forman la entrada al pueblo. 15 metros y medio de hormigón. El consejo municipal se resistió. No porque odiara la idea, sino por el tamaño. Era una obra desproporcionada para un pueblo de 3.000 habitantes, y nadie recordaba nada que justificara esa altura. Wamura insistió igualmente, y siguió insistiendo hasta que la aprobaron. Costó miles de millones de yenes. Muchos vecinos lo llamaron un capricho caro e innecesario, y algunos se lo dijeron a la cara durante años. Wamura murió en 1997. No llegó a ver el resultado. El 11 de marzo de 2011, los operarios cerraron a distancia los 4 paneles principales. Los laterales se atascaron, y un bombero bajó corriendo para cerrarlos a mano en plena alarma. La ola alcanzó casi 20 metros. Hay una marca que todavía hoy sigue visible en las propias torres de la compuerta, muy por encima de la cabeza de cualquiera que pase por debajo. Detrás de ella, el pueblo apenas se mojó. El único fallecido fue un hombre que salió a revisar su barco, fuera del amparo del muro. Desde entonces, cada año, alguien visita la tumba de Wamura para darle las gracias. Y el rompeolas que no resistió, el de nuestra pregunta inicial, estaba en Kamaishi. Esa misma ciudad guarda otra historia, mucho menos conocida. En sus escuelas había unos 2.900 alumnos. Solo 5 murieron o desaparecieron, y ninguno de ellos estaba en clase cuando llegó el temblor. Años antes, un profesor había enseñado a esos niños algo muy simple, casi decepcionante por lo básico. Ante un terremoto así, corre hacia lo alto, de inmediato, sin esperar instrucciones de nadie, sin comprobar si los demás corren, sin volver a casa por nada. El día del desastre, los alumnos de un instituto salieron corriendo hacia la colina en el acto. Su ejemplo arrastró a los más pequeños del colegio vecino y detrás de ellos a buena parte del vecindario que los vio pasar. Ahí está el resumen de todo este video, y no lo dice el hormigón. El hormigón compra minutos. Las piernas entrenadas deciden qué se hace con ellos. Queda una última pregunta. ¿Cómo se vive cada día detrás de un muro así? El precio hay que decirlo sin rodeos. En Kesenuma, algunos vecinos temían que su ciudad se convirtiera en una prisión de hormigón. Y aún con muros de casi 15 metros, una parte muy grande de la zona que se inundó en 2011 sigue oficialmente clasificada como zona de riesgo. El muro no borra el mapa, lo matiza. Los pescadores tienen un problema más concreto y más difícil de explicar a un ingeniero. Necesitan ver el mar, leer el viento, la corriente, el color del agua. Es parte del oficio, no una preferencia estética. Por eso, en algunos tramos, el muro incluye pequeñas ventanas circulares. Es todo lo que queda de un horizonte entero. Pero también hubo otro camino, uno construido a base de conversación. En la isla de Oshima,
Los vecinos se sentaron a negociar con la administración. Reunión tras reunión, consiguieron descartar un muro de casi 12 metros en una playa y sustituirlo por un talud cubierto de árboles. En el puerto aceptaron una altura menor, movida 30 metros hacia el interior y cubierta de tierra y vegetación. Protege menos sobre el papel, pero deja el pueblo mirando al mar. La última reunión terminó con aplausos. Mientras tanto, en Kamaishi, el rompeolas derrumbado se reconstruyó por cientos de millones más, entre las críticas de una población que ya no dejaba de reducirse. Porque esa es la otra parte incómoda. Muchos de estos pueblos están perdiendo habitantes y se está construyendo hormigón para 50 años en lugares donde nadie sabe cuánta gente vivirá dentro de 20. Taro tras el muro. Un pueblo entero mudado. Onagawa sobre su meseta artificial. Oshima tras sus árboles. Los 4 caminos siguen existiendo a la vez, a lo largo de la misma costa. Y las escaleras que suben por el muro no son miradores turísticos. Son rutas de evacuación pensadas al detalle, colocadas cada pocos cientos de metros, calculadas para que nadie tenga que correr demasiado. Hoy la gente las sube en bicicleta y pasea al perro por arriba. Quizá eso sea lo más importante de contar antes de cerrar. Todo este muro, con sus 400 kilómetros y sus $12,000 millones, es apenas alrededor del 5% del presupuesto total de reconstrucción de Japón. El resto se fue en viviendas, carreteras, escuelas, puertos y en mover pueblos enteros de sitio. Hay otra gran muralla en esta parte del mundo, mucho más famosa, hecha de piedra. Aquella se construyó para mantener a la gente fuera. Esta se construyó para darle a la gente tiempo de correr. Y ninguna de las dos gana sola. Si te ha interesado esta historia, deja un like y suscríbete a Umbral. Cada semana desenterramos otra obra que el mundo apenas conoce. Y déjame una respuesta en los comentarios. Si esa fuera tu costa, ¿construirías el muro, te mudarías o elevarías el pueblo entero? Al otro lado del planeta, en los Países Bajos, libran una batalla parecida contra el mar, con una estrategia exactamente contraria a esta. Eso lo vemos en el próximo. Te espero ahí.